Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yasmín Magán, asociada de asesoría para Enalta, y en nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Fondos Mutuos Dedicados, Oportunidades de Inversión y Perspectivas, en el que revisaremos el contexto actual y las recomendaciones de inversión respecto a sus fondos mutuos. Para lograr una mejor explicación, la presentación estará a cargo de los especialistas. Cristel Miranda, vicepresidente de Productos de Inversión de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A., Jorge Bingolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital Asset Management, y Rocío Coloma, gerente general de Credicorp Capital S.A. quienes cuentan con varios años de experiencia en el manejo de fondos mutuos. Antes de pasar a la presentación, quisiera compartir con ustedes algunas observaciones adicionales. Todos los asistentes se encuentran con el micrófono apagado para poder tener una presentación más clara. Ningún participante podrá colocar su cámara ni compartir documentos por temas de seguridad. Todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones. Para hacer una pregunta, usted deberá escribirla en el icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar el webinar, se les abrirá un pop-up o ventana con una breve encuesta que les pedimos por favor la contesten, ya que nos ayudará a mejorar y por supuesto a traerles temas de su interés en los próximos webinars. Antes de iniciar la presentación, le doy el pase a Rocío Coloma, quien quiere darnos unas palabras de bienvenida. Rocío. Gracias, Yasmín. Buenos días a todos. Una vez más, queremos darle la bienvenida al webinar de hoy. Como les habíamos mencionado en otras oportunidades a quienes nos han podido acompañar en otros webinars, tenemos una serie de webinars o conferencias a lo largo del año programadas con la finalidad de poderles dar información de no solamente coyuntura, sino también ver qué oportunidades de inversión pueden haber en algún momento en particular y ver cuáles son las perspectivas que mantenemos para cada uno de los fondos, ¿no? El día de hoy, de hecho, hemos invitado a Jorge Bengolea, que viene del área de soluciones de portafolio, para que nos explique un poco sobre el contexto internacional. Como muchos de ustedes sabrán o habrán visto en las noticias, hemos tenido unos meses, ahora con el tema del conflicto ruso-Ucrania, que han generado un poco de volatilidad en los mercados y queremos transmitirles información sobre qué es lo que puede haber pasado en enero, en febrero, marzo y cómo vemos que puede desarrollarse el mercado lo que queda del año, ¿no? Y con Cristel vamos a ver todo lo que viene a ser las oportunidades de inversión y un poco las estrategias, explicar algunas estrategias en particular. Vamos a ver varios fondos hoy día, tanto en la parte de renta fija, en mercado de deuda latinoamericano principalmente, o deuda flotante, y otros fondos que son más de renta variable. Uno es el consumo global y el otro es el de acciones seguridad. Y vamos a entrar en detalle para ver un poco la estrategia en qué invierten estos fondos, cómo se comportan y cuáles son las perspectivas que tenemos, y sobre todo ahora con estos temas de coyuntura. Entonces, nada, sin más, le doy la bienvenida a Jorge, Cris, quienes nos acompañan el día de hoy, y empezamos con Jorge. Muchas gracias. Listo. Gracias, Rocío. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Podemos pasar de lámina, por favor? Ahí está, perfecto. Esta es una lámina en la que tratamos de resumir qué cosa es lo que ha sucedido en los mercados financieros. Principalmente, yo les pediría que se enfoquen en las columnas hacia la izquierda. Tenemos lo que sucedió en febrero. MTD quiere decir lo que ha sucedido en marzo hasta el 14 de marzo, y YT quiere decir lo que ha sucedido en lo corrido del año hasta el 14 de marzo. Tanto en renta fija como en renta variable, en commodities. Y creo que el mensaje, si es que nos enfocamos en el YTD, que es lo corrido del año, es que vamos a ver que ha sido un año, como ya seguramente saben, bastante complicado para, en general, todos los activos, tanto de renta variable como de renta fija, por dos factores en particular. El primero, que se vio en enero, fue un ajuste de expectativas de política monetaria alrededor del mundo bastante abrupto.
como seguramente saben, con la llegada del COVID y la recesión, en que de alguna forma se autoinfligió el mundo al momento de tomar medidas de confinamiento para tratar de contener las tasas de contagio, los bancos centrales alrededor del mundo fueron los más estimulativos posibles. Bajaron tasas de interés, empezaron a comprar activos de largo plazo para tratar de hacer las condiciones monetarias los más amigables posibles y tratar de contener el golpe que iba a sufrir inevitablemente la economía del mundo. Y esto llevó a que los activos financieros en general se vean bastante beneficiados, porque al haber tasas de interés bajas, que se mantienen bajas, las valorizaciones de los activos financieros suben, ¿no? Inequívocamente suben. Pero al haber empezado a aparecer el año pasado ya, de alguna forma, expectativas inflacionarias al alza, en general en el mundo, los bancos centrales tuvieron que empezar a ajustar esta política monetaria, y esto se dio en particular, por lo menos en las valorizaciones de los mercados financieros durante enero. Hubo ahí un foco en el que esta expectativa de normalización se incorporó fuertemente en el precio de los activos financieros durante enero, y llevó a que tanto la renta variable como la renta fija, porque hay que tener en cuenta que las tasas de interés afectan tanto a la renta variable como a la renta fija, los bonos y las acciones son afectadas por la política monetaria, y vimos un golpe en general, tanto para bonos y acciones, por esta normalización que se empezaba a ver. Que como digo, fue bastante, de repente más abrupta de lo que hubiésemos esperado hacia cierres del año pasado, pero finalmente fue lo que terminamos en enero, y fue de alguna forma el primer golpe que tuvieron que aguantar los activos financieros durante este año. Y durante el principio de febrero, de alguna forma, el golpe como que se había empezado a calmar. Fue una corrección de mercado típica, para los que de alguna forma siguen lo que sucede con los activos globales, seguramente sabrán que esos movimientos negativos se pueden dar eventualmente, siempre se han dado y siempre se van a dar, pero no son indefinidos en el tiempo, ¿no? O sea, una caída no es indefinida, como también una subida muy marcada tampoco es indefinida. Y de alguna forma se habían empezado a calmar los mercados durante febrero, pero en febrero apareció un segundo factor de riesgo que ya seguramente por todos es conocido, ¿no? Que implicó, que en realidad fue visto o explicado por el hecho de que Rusia invadió Ucrania hacia la segunda mitad del mes, ¿no? Y esto tuvo distintos efectos. Primero, el hecho de que la invasión de Rusia a Ucrania llevó a que los países occidentales, la OTAN, ¿no? La Unión Europea y Estados Unidos, de alguna forma tratar de no hacer que el conflicto militar armado escale, se enfocaron en tratar de disuadir a Rusia de seguir en esta campaña militar, implementando sanciones económicas, y aislándola de los sistemas de pagos mundiales, tratando de lograr de alguna forma embargos o disminuir el comercio que logran o que mantienen con Rusia, y a su vez el lado ruso amenazó con medidas retaliatorias por el otro lado. Y esto tuvo un principal impacto en el mercado de los commodities. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores de energía no renovable del mundo, tanto de gas como de petróleo, y de hecho es el principal vendedor o el principal suministro de energía no renovable para Europa del mundo, ¿no? Casi la mitad de la energía no renovable que Europa consume viene de Rusia. Asimismo, tanto Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de algunos cereales, en particular de trigo en el mundo, que también tiene un impacto en el precio de los alimentos en el mundo. Entonces, el hecho de que se hayan tomado medidas de sanciones económicas y amenazas de retaliación por ambos lados ha llevado a que durante febrero y lo corrido de marzo, las expectativas de inflación que ya habían venido al alza durante el año pasado hayan tenido
de alguna forma, un segundo impulso al alza. Y a su vez ha llevado a que los bancos centrales del mundo tengan que ser, de alguna forma, aún más agresivos para tratar de contener los brotes de inflación que ya vienen en niveles, que ya venían, de hecho, en niveles históricamente altos respecto a lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Y esto es un poco lo que explicó durante febrero como decía, segundo golpe o segundo impacto que tuvieron que sufrir los activos financieros en el mundo. Y eso lo podemos ver de repente en las columnas de febrero, como ven aquí. En general, tanto la renta fija como la renta variable tuvieron malos meses. Y en lo corrido de marzo, de nuevo, la renta fija con rendimientos negativos y la renta variable también con rendimientos significativamente negativos. ¿Qué cosa es lo que se ha podido proteger de alguna forma? Bueno, han habido en realidad dos beneficiados. Primero, evidentemente, los mercados de commodities, en particular el petróleo, que como pueden ver, al cierre de marzo había subido más o menos, perdón, a lo corrido de marzo había subido 8%, más o menos. Y en el año había subido al 14 de marzo casi 35%, una subida muy, muy marcada y abrupta. Y a su vez, producto de que el principal beneficiado fueron los commodities, la única categoría de activo dentro de renta variable y de renta fija que se pudo sostener bien fue la renta variable latinoamericana, que como podemos ver aquí, en la columna de la izquierda, la YTD, ha rendido al 14 de marzo 11% positivo. De hecho, si es que vemos todos los activos de renta fija y de renta variable en el mundo, la única que ha rendido positiva es la renta variable latinoamericana, por esta exposición que tiene al precio de los commodities, al ser Latinoamérica una región exportadora neta de materias primas. Entonces, se ha sostenido bastante bien, pero ha sido un episodio bastante aislado, porque en general los mercados financieros de renta variable y de renta fija han venido bastante golpeados en el año. ¿Cuál ha sido el otro foco de repente en el que mejor se ha podido mantener en el año? Activos refugio, que son, de aquí estamos mostrando abajo, el DXY y el TIPS. ¿Qué cosa es el DXY? Es un índice que mide la performance del dólar americano contra sus principales pares comerciales. Es típicamente un activo refugio, y en esta situación de incertidumbre que hemos visto estos 2 meses y medio, 3 meses del año, ha rendido positivamente. Y tenemos los TIPS, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos indexados a la inflación, que al haber venido estas expectativas inflacionarias al alza, se han podido proteger de mejor manera. Han caído ligeramente en el año, pero si es que los comparamos, por ejemplo, contra lo que han rendido los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que son bonos nominales, que no están ajustados por inflación, el golpe ha sido mucho menor. Entonces, han sido muy pocos los lugares en los que el valor de un portafolio diversificado se haya podido proteger en lo que ha corrido del año. Lo cual, evidentemente, para una persona que está invertida en uno de estos portafolios puede ser seguramente preocupante, porque a nadie le gusta claramente ver cómo un portafolio diversificado puede caer 6, 8 o 10% en un espacio de 2 meses. Pero esto hay que matizarlo con dos factores, creo yo. Número uno, desde nuestro punto de vista, gran parte del golpe, tanto de valorizaciones como de expectativas de crecimiento hacia adelante, puede ya estar incorporado en los precios con esta corrección tan marcada de mercado que hemos visto en el primer trimestre del año. Porque nosotros creemos que gran parte del golpe puede estar ya interiorizado, primero por el movimiento tan abrupto que hemos visto en los mercados, pero segundo también porque de alguna forma el meollo del problema actualmente es la incertidumbre que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania y el posible escalamiento de las disrupciones a la economía global producto de estas sanciones que se van imponiendo, por un lado Estados Unidos y Europa, y por otro la amenaza de Rusia de devolverlas también. ¿Por qué creemos que el riesgo de que esto escale mucho más es relativamente acotado?
por lo que les decía al principio, ¿no? La interdependencia económica que hay entre Rusia y Europa es bastante alta y muy difícil de revertir rápidamente. Entonces, por un incentivo propio y egoísta, tanto del lado ruso como del lado de Europa, es poco probable que los dos lados vayan a permitir que las sanciones escalen mucho más. Y por el contrario, ese mismo incentivo los lleva a tener un mayor interés en poder sentarse a la mesa y llegar a algún tipo de acuerdo de alto al fuego e idealmente un acuerdo de paz que pueda hacer que en lo que quede del año estas sanciones se vayan lentamente revirtiendo, la economía global se vea menos amenazada en cuanto a su normal funcionamiento y a su vez los bancos centrales en el mundo se vean en menor necesidad de hacer un ajuste de política monetaria tan marcado como el que de repente se tiene interiorizado en precios actualmente, ¿no? Y esa es un poco la forma en la que lo estamos viendo. Ese interés propio de ambos lados hace que sea poco probable que logren que actúen de una forma en que haga escalar el conflicto a un nivel incluso superior en el que ya están. Eso es número uno. Eso es un golpe que en los precios puede ya estar bastante incorporado. Y segundo, dado este golpe a la renta variable como a la renta fija, las valorizaciones para una persona que recién empieza a invertir en uno de estos activos, de alguna forma de riesgo, tanto en renta fija como en renta variable, se ven mucho más atractivas que lo que se veían hasta hace 3 meses. Y esto genera una oportunidad para alguien que tenga un horizonte de inversión suficientemente largo como para poder beneficiarse de estas valorizaciones mucho más atractivas de que las que estábamos viendo hasta hace de repente 3 meses. Y aquí creo que es importante recalcar el beneficio o la importancia de la disciplina al momento de invertir en un portafolio de activos de riesgo globales. Y la importancia, a su vez, de que esa disciplina nos lleve a respetar el horizonte de inversión que nosotros siempre recomendamos para uno de estos portafolios debe ser de largo plazo, ¿no? Y por largo plazo nos referimos a entre 3 y 5 años, idealmente, dependiendo de finalmente el activo en el que estemos invirtiendo. Y creo que para eso, a ver si me ayudan pasando una lámina, creo que es importante. Ahí tenemos un ejemplo del beneficio de la disciplina. Lo que estamos viendo aquí es la performance durante, digamos, los últimos 15 años de un portafolio diversificado globalmente, de que tiene 60% de acciones globales, 40% de bonos globales, y cómo ha rendido, o cómo hubiese rendido, si es que hubiésemos invertido hace 15 años y nos hubiésemos permanecido invertidos a través de los vaivenes que han habido en los mercados financieros globales durante esos últimos 15 años. Digamos, desde el 2006 hasta el 2008, los mercados venían bastante bien. Luego, en el 2008, tenemos la crisis financiera ocasionada, ¿no?, por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, y cómo esto lleva a que en general los activos globales hayan tenido una caída muy, muy marcada desde fines del 2007, en realidad, hasta principios del 2009. Y aquí creo que es lo importante, ¿no? Vemos cómo ahí hay una caída evidentemente grande, y aquí lo que estamos haciendo es diferenciar entre qué hubiese pasado si es que permanecíamos invertidos con este perfil de 60% acciones y 40% bonos, y qué hubiese sucedido si es que cerca al valle o al punto mínimo del rendimiento de los activos durante la crisis, un inversionista hubiese decidido en un momento de nerviosismo o de miedo vender todo su portafolio para no perder más. Eso es lo que señala la línea verde. Y la línea azul señala lo que hubiese sucedido si hubiese permanecido invertido. Si es que vendía cerca del mínimo, evidentemente al principio hubiese protegido un poco de su portafolio porque la caída se prolongó un tiempo más. Pero luego de que los bancos, de nuevo, ¿no?, los bancos centrales implementaran por primera vez estas medidas de política monetaria extraordinarias que llevaron a que los activos financieros empiecen a repuntar en marzo del 2009, si es que el cliente hubiese vendido cerca de ese mínimo y no hubiese permanecido disciplinadamente en su perfil de inversión,
se hubiese perdido este rebote tan marcado que vemos en la línea azul. Y luego, y seguramente, ¿no? Y aquí poniendo como ejemplo, luego de ver buena parte del rally tan marcado, el cliente hubiese decidido comprar de nuevo, se hubiese beneficiado de la segunda parte del rally, que es esta que vemos acá, en la línea verde, pero digamos, buena parte de la recuperación ya la hubiese perdido. Y por lo tanto, gran parte del valor en riesgo de su portafolio, que se vio afectado durante la crisis entre el 2007 y 2009, no se hubiese recuperado. ¿Por qué? Porque no respetó la disciplina al momento de respetar o de cumplir su horizonte de inversión. Entonces, creo que el mensaje de esta lámina es que creo que dos principalmente, ¿no? Los vaivenes de mercado son inevitables cuando se invierte en este tipo de activos. Siempre han sucedido y siempre van a suceder. Yo sé que es difícil escucharlo y tratar de asimilarlo en una situación como la actual, en la que el movimiento del mercado nos pone nerviosos a todos, incluidos nosotros, pues nosotros también, a pesar de que nos dedicamos a esto, no, tenemos igual, ¿no? Sesgos y emociones. Pero hay que tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Son movimientos que siempre se van a dar, pero así como seguramente siempre se van a dar, seguramente también no son movimientos que son indefinidamente a la baja. Y los mercados siempre terminan revirtiendo y de alguna forma beneficiando o recompensando a quien es suficientemente disciplinado al momento de invertir. Y en ese sentido, dado el contexto del que les había hablado en la lámina inicial, nosotros creemos que para alguien que está en capacidad de respetar este horizonte largo de inversión, las valorizaciones que estamos viendo actualmente son particularmente atractivas. Definitivamente mucho más atractivas que las que de repente hubiésemos visto, como les decía, hace 3 o 4 meses. Y ese es un poco el mensaje que les queríamos mandar. No sé si, Cristel, si quieres complementar algo o si ya podemos pasar a tu... No, perfecto. Creo que me quedo, Jorge, con tu mensaje. Pasemos al siguiente, pero me quedo con tu mensaje de que hay dos maneras de invertir, ¿no? De manera disciplinada y de manera emotiva. Y la verdad es que a veces también lo que sucede es que nosotros como inversionistas de a pie no tenemos los recursos suficientes para decidir cómo, dónde, en quién invertir, cuánto tiempo quedarnos invertidos, etcétera, porque lo que es claro es que si trabajamos, si nos dedicamos a la casa o lo que sea, no tenemos el tiempo suficiente para invertirle los recursos a estar investigando todo el día en lo que respecta al mercado. Entonces, esa disciplina de la que tú hablabas es justamente donde nosotros entramos a tallar, porque nosotros nos encargamos de identificar como a los mejores gestores de fondos para que puedan ayudarte en ese camino y ayudarte a transicionar mejor esos momentos de volatilidad y de turbulencia en general que se está dando en el mercado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver algunas ideas para acompañar este momento. Primero quiero repasar con ustedes qué es lo que aportan los fondos mutuos de gestión activa, y acá la palabra activa es la más importante porque en el mercado existen otro tipo de productos que son los de gestión pasiva, que son básicamente los ETFs, que seguramente muchos los deben conocer, pero la gestión activa busca darte como un valor agregado distinto, ¿no? Entonces, en primer lugar, el tema de los recursos a los que accedemos, como son los profesionales de inversión de estas grandes gestoras internacionales de fondos que nosotros traemos a nuestra plataforma a través de Credicorp Capital Fondos. Estos profesionales cuentan con múltiples equipos, con un expertise pues inmenso en poder seleccionar las mejores ideas de inversión dentro del mercado internacional. El acceso a la generación de las ideas propias de sus equipos, ellos básicamente cuando identifican una idea, no solamente se dejan llevar por qué es lo que está pensando el resto sobre esa compañía, o sea, de hecho limpian cualquier tipo de efecto emotivo que pueda haber alrededor de esa compañía para poder ser lo más objetivos posibles y poder concentrarse en los fundamentos, es decir, en la tesis de inversión que cada compañía tiene, que cada compañía, el prospecto de crecimiento, digamos, que cada compañía tiene de cara al futuro, más allá de las turbulencias de corto plazo. Como resultado de esto, de la materialización de esas tesis de inversión, vemos unos resultados atractivos en el largo plazo. Puede haber volatilidad, como dijo Jorge, en el corto plazo, eso es totalmente normal. Ninguna subida dura para siempre y ninguna caída dura para siempre tampoco. Y finalmente, un beneficio para todos nuestros portafolios desde la perspectiva de riesgo,
porque nos ayuda a participar de un portafolio mucho más diversificado, a diferencia de repente si es que yo como inversionista me pongo a escoger acción por acción, a lo mucho tendré pues 5 acciones en mi portafolio. A través de fondos en realidad estoy accediendo a un pool de acciones, a un pool de bonos mucho más diversificado, donde el impacto de cada una de estas compañías pueda tener en el fondo se va, digamos, mitigando, se va diluyendo, dado que no significa mucho, digamos, dentro del portafolio, ¿no? Entonces, la primera idea que vamos a ver es una idea, de hecho vamos a ver 2 ideas de renta fija y 2 ideas de renta variable. Esta idea, para los que se conectaron en la llamada anterior, porque siempre estamos teniendo ese tipo de llamadas, seguramente ya la deben haber visto, igual me parece que vale la pena repetirla, porque más allá del conflicto de Rusia y Ucrania, que es un conflicto bastante lamentable, antes de eso ya el mercado tenía muchas cosas que digerir también este año, ¿no? Como era el tema de las políticas monetarias, las políticas fiscales, el tema inflacionario, las presiones que estaba causando la cadena de proveedores, ¿no? La cadena de suministro en el mercado, etc. Entonces vamos a enfocarnos en una de las partes más importantes, que es el tema del alza de tasas de interés en el mercado, que de hecho las expectativas iban a ser que iban a haber entre 4 aumentos de tasas de interés, después se incrementaron, hay mucho debate con respecto a eso, y la gran pregunta en realidad era como, ¿qué tan rápido la Reserva Federal iba a normalizar esa política monetaria este año? Y básicamente iba a depender de 3 factores importantes como el PBI, la inflación y el empleo, ¿no? Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos ver un poco cómo se han comportado estas tasas bases de las que tanto se habla en el mercado. Creo que un claro ejemplo es el 2008, cuando estalla la crisis y las tasas prácticamente en muy corto tiempo fueron llevadas a niveles muy, muy cercanos a cero, prácticamente cero, y se mantuvieron en cero por muchísimos años, ¿no? Luego, en 2016, arrancó el intento de volver a normalizar esa política monetaria, se fue haciendo una subida gradual, pero bueno, con la pandemia otra vez esas tasas volvieron a niveles cercanos a cero, y hoy nos encontramos en una situación donde todas las inyecciones de liquidez que se han dado en el mercado para facilitar, digamos, el poder atravesar toda la coyuntura del 2020-2021, es que otra vez estamos hablando de una normalización de estas tasas con muchos incrementos de cara a este año. Entonces, ¿qué activo se puede comportar mejor en un escenario de esa forma? Son los préstamos a tasa flotante, que están dentro de un fondo que nosotros tenemos, que es el deuda flotante, que invierte en un fondo del exterior que se llama el Invesco US Senior Loans, y como vemos en la tabla de la derecha, históricamente en momentos en que se subieron las tasas de interés, porque eso también ha pasado en muchos otros periodos, en comparación, estos préstamos a tasa flotante, en comparación a otro tipo de bonos de Estados Unidos, o incluso los bonos del Tesoro de Estados Unidos, han tenido un comportamiento bastante superior, ¿no? Entonces vemos rendimientos positivos en todos los escenarios donde ha habido incremento de tasas de interés, mientras que los bonos, bonos corporativos de Estados Unidos hay como cierta divergencia, algunas veces positivo, algunas veces negativo, y en la parte de los bonos del Tesoro principalmente movimientos negativos, ¿no? Y lo mismo vemos por el lado de las correlaciones, que en realidad demuestran básicamente que ante este tipo de escenarios, lo que suele pasar es que hay muy poca correlación entre este tipo de bonos, de préstamos a tasa flotante y otras clases de bonos, con lo cual es una estrategia que puede agregar diversificación dentro de los portafolios. Ahora, si miramos el siguiente slide, más allá en lo que hace este fondo, digamos que este fondo tiene 3 ventajas en estos periodos de tasa de interés. En primer lugar, porque invierte en préstamos a tasa flotante, que se van ajustando por distintos índices que son variables. Anteriormente era la LIBOR, hoy por hoy cambió esto por un tema regulatorio a una tasa que se llama la SOFR, y bueno, esto ayuda a que se vayan reseteando las tasas de los préstamos y por lo tanto acompañar mejor en la subida de tasas, porque en la medida que suben las tasas de estos préstamos también se van ajustando y por lo tanto nosotros como acreedores de estos préstamos no nos vemos afectados, ¿no? En segundo lugar, este tipo de préstamos, si bien en su mayoría tiene un grado de calificación especulativo, que es calificación B, una sola B, en realidad dentro de la estructura de capital, que es básicamente lo que te dice como el orden de prelación de pagos en caso de default de una compañía, estos préstamos están como en la primera línea de pago, es decir, tienen la más alta prioridad dentro de la estructura de capital y en algunos casos también cuentan con garantías reales que respaldan estas emisiones. Y en tercer lugar,
Este tipo de préstamos está orientado a la generación de ingresos con baja correlación frente a otras clases de activos. De hecho, lo que nosotros deberíamos esperar de esta estrategia es más que nada, la generación de la renta y la captura de esa renta. No más que un tema de apreciación, es capturar el cupón que esa estrategia pueda generar. En resumen, digamos, los tres grandes indicadores de la renta fija, que son duración, el yield y el rating, normalmente siempre tienes que sacrificar uno. ¿Ya? En este caso tenemos una duración muy cercana a cero, con lo cual significa baja sensibilidad a los movimientos de tasa de interés, al alza o a la baja, un yield bastante atractivo para el promedio del mercado, que es de 5.36% a nivel bruto, y una calificación crediticia de B, que en este caso sería lo que estamos sacrificando calidad, pero con el mitigante de que estos préstamos están, digamos, son los más senior o tienen la más alta prioridad dentro de la estructura de capital, con lo cual se completa realmente una combinación de estos tres grandes factores bastante óptimos para la estrategia. De hecho, si nosotros vemos en los gráficos de retorno de abajo, en lo que va del año, en comparación a las métricas de rentabilidad que mostró Jorge, este tipo de estrategia ha aguantado bastante bien en comparación a otras estrategias de renta fija, con una rentabilidad casi de cero, o sea, casi que en verdad ha tenido muy poca sensibilidad en cuanto a lo que ha estado pasando este año, e históricamente nos ha rendido en promedio alrededor de 4 años. Diría yo que esa es más o menos como la rentabilidad esperada que debemos tener respecto a esta estrategia. La segunda estrategia es ya una estrategia viniendo más hacia la región, hacia lo que nosotros conocemos, que es la deuda latinoamericana. Yo creo que aquí he querido arrancar más que nada con los fundamentos, porque ciertamente si bien nosotros como personas de la región y bueno, muchas veces hemos tenido experiencia invirtiendo directamente en algunos bonos latinoamericanos. ¿Cuál ha sido el problema? El problema número uno ha sido que necesitamos concentrarnos muchísimo porque los mínimos de inversión de hecho son cada vez más altos en términos de inversiones directas en Latinoamérica. Y por otro lado, si es que no hemos invertido en Latinoamérica es porque de repente mentalmente tenemos un sesgo a que de repente no va a funcionar, Estados Unidos funciona mucho mejor, y lo cierto es que los fundamentos de Latinoamérica son bastante sólidos en comparación a otras regiones. Entonces, en primer lugar, si miramos nosotros el apalancamiento, las empresas de la región vienen liderando esta recuperación que se está dando post-COVID, está habiendo mucha actividad en cuanto a salida de mercados, está habiendo mucha actividad de recuperación dentro de los negocios en la medida que hemos ido volviendo a la normalidad, y de hecho en términos de su perfil de deuda están muy similares al superciclo de materias primas, que fue como el mejor momento para las materias, para los bonos de mercados latinoamericanos, que se dio más o menos a inicios del 2010, donde el ratio de apalancamiento estaba alrededor de 1.4 veces, ¿no? Hoy por hoy estamos en 1.4 veces el EBITDA que genera más o menos, entonces estamos muy cerca de esos niveles. De hecho, en el 2015, con la crisis de petróleo que afectó los mercados en Brasil, los mercados en China y los mercados emergentes en general, este ratio de apalancamiento sobre EBITDA llegó a niveles de 3 veces el EBITDA. Entonces, ahí es donde más o menos hubo un quiebre estructural de las calificaciones crediticias en algunos países de Latinoamérica, donde pasamos más o menos de ser grado de inversión a no grado de inversión. Sin embargo, hemos ido mejorando este perfil crediticio que tienen las compañías dentro de la región, y bueno, no ha habido, digamos, un upgrade promedio a nivel de la región, pero definitivamente la espalda crediticia es mucho más sólida que la que teníamos hace unos años, ¿no? Ahora, esto se materializa también a niveles de default y recuperación. Nosotros lo que estamos viendo dentro de la región Latinoamérica, si la comparamos contra la región emergente high yield o contra el mercado de US high yield, tenemos una tasa bastante baja de default, es alrededor de 2.5% respecto al total del mercado latinoamericano high yield, mientras que el promedio de la región emergente high yield es de 7.1%, es decir, casi 3 veces más, ¿no? En comparación a Estados Unidos es 0.3, de hecho es menor, sin embargo, no es bastante menor, o sea, hay una diferencia que no es muy grande, que uno de repente, si no ve esos números, esperaría que fuera más grande, pero no lo es, ¿no? Ahora, si nosotros vemos las tasas de recuperación, que básicamente lo que te dicen es, una vez que la empresa se declara en default, ¿cuánto puedo yo recuperar de sus activos que invertí? Porque la pérdida no es que vaya directamente a cero. La región de Latinoamérica presenta la mayor tasa de recuperación que puede haber en cualquiera de estas tres regiones, ¿no? Incluso
superando el mercado americano. Entonces hay un muy buen balance de bajas tasas de default con altas tasas de recuperación. En el siguiente slide vamos a ver que además este riesgo que nosotros vamos a tomar dentro de Latinoamérica en realidad está muy bien compensado. Nosotros sabemos y no somos ajenos a todos los desafíos políticos que existen dentro de la región. Diría un poco yo que son los de siempre, ¿no? O cambian un poco los matices, pero realmente ya hemos pasado por varios de estos desafíos históricamente. Sin embargo, la región viene despertando interés a nivel internacional por riesgos geopolíticos mucho más acotados de lo que está sucediendo afuera, menor injerencia de gobiernos autocráticos, y además están viendo favorecidas por esas tendencias positivas que están viendo en los precios de materias primas, que de hecho representan como un 30% del mercado latinoamericano. Entonces, definitivamente hay mucho interés, de hecho lo vimos en una de las métricas que mostró Jorge de la renta variable latinoamericana, siendo uno de los muy pocos activos que están rindiendo positivo en lo que va del año, y lo mismo esperamos para la deuda latinoamericana por los fundamentos, porque hay muy bajas tasas de default con buena tasa de recuperación, y porque la retribución que se da al inversionista, como vemos en la gráfica de la izquierda, que es básicamente el spread, que es como el riesgo de crédito que voy a tomar por cada unidad, o mejor dicho, la compensación por el riesgo de crédito por cada unidad de apalancamiento que vaya a tomar, es bastante alta dentro de la región, dentro del universo de renta fija en realidad, ¿no? Ahí estamos viéndolo, por ejemplo, contra US High Yield, es más del doble en términos de compensación, versus mercados emergentes en su totalidad es casi que el mismo nivel, y acuérdense que los fundamentos en su totalidad dentro de mercados emergentes no necesariamente son mejores a los de Latinoamérica, entonces se mantiene un buen balance entre el riesgo que voy a tomar y la rentabilidad que debería esperar de cara al futuro sobre este tipo de estrategia. Y finalmente eso también lo corrobora el punto 4, que es básicamente este mejor perfil de rentabilidad que otras regiones en mercados emergentes o incluso en mercados desarrollados. Y lo que hemos visto en los últimos 12 meses es que el yield, es la tasa de rendimiento que ofrecen estos bonos latinoamericanos, ha dado un salto de casi 150 puntos básicos, acercándose a sus máximos de la historia reciente, pero como ya hemos visto, las métricas corporativas son mucho más sólidas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que la tasa promedio del mercado latinoamericano es de, al 11 de marzo del 2022, o sea, hasta hace poquito, es de 7.46%. Entonces consideramos, en resumen, que es una muy buena oportunidad para aprovechar ese momento de volatilidad donde las tasas han ajustado hacia el alza e incorporar esa estrategia dentro de los portafolios con el propósito de hacerlos mucho más diversificados y mucho más eficientes y prepararlos de cara al futuro, ¿no? Finalmente, acá podemos ver el fondo de la deuda LATAM, es un fondo gestionado por nosotros mismos, busca invertir en compañías latinoamericanas, es deuda netamente en dólares, que están emitidos en el mercado internacional. Su objetivo es obtener un alto nivel de ingresos y lograr una buena revalorización de capital. Con este fondo accedemos a más de 8 países de América Latina, diversificado entre 13 sectores aproximadamente. El foco principal es high yield, pero tiene como un 15% más o menos de grado de inversión. Y de hecho uno de los grandes beneficios es que, bueno, tiene liquidez diaria, pero sobre todo tiene distribución trimestral, que ahorita está alrededor del nivel de 4.75%. Entonces tiene una distribución que de hecho para aquellos inversionistas que buscan renta, que quieren planificarse a recibir un nivel de renta periódico, este fondo podría funcionar para completar esos planes de inversión. Y finalmente que está manejado por un equipo de especialistas con muy larga trayectoria, diría yo, dentro del mercado latinoamericano. Ahí nuestros portafolio managers son Víctor Díaz, con 23 años gestionando deuda latinoamericana, y Rodrigo Barros, con 12 años gestionando deuda latinoamericana. Él está basado en Chile, ¿no? Un poco de las ventajas que nos ofrece este aliado, que es Credicorp Capital, en la gestión de Latinoamérica, que es como nuestro expertise de la casa, es dar acceso a la estrategia de la TAM, que está cobrando cada vez mayor importancia, y además una preferencia muy grande por parte de inversionistas institucionales, gestionar de forma activa un portafolio de alta convicción, enfocado básicamente en la maximización de rentabilidad, el acceso a esta experiencia y presencia regional que tenemos, y el hecho de poder entrar a un equipo donde la cultura colaborativa es muy fuerte, lo cual facilita la toma de decisiones y la comunicación de ideas. En promedio hablábamos de 3 factores fundamentales para la renta fija: yield, duración y rating, y lo que vemos acá es una tasa de rentabilidad
promedio de 6.97%, con una duración de casi 5 años y una calificación crediticia de W, que es grado especulativo, pero es más pegado a lo que es grado de inversión. Entonces ahí, bueno, simplemente para ratificar el tema de la diversificación por región, está muy bien diversificado. Los top 10 emisores que representan el 25% de la cartera son empresas corporativas, bastante importantes dentro de la región, líderes además en su industria, líderes en los segmentos donde operan. En términos del sector, también muy enfocados en lo que es servicios básicos, tenemos un poco de hidrocarburos, de consumo, en realidad muy diversificado a nivel de sectores. Y lo que hemos visto este año ha sido una rentabilidad de 5%, con lo cual de cara al futuro lo posiciona para una mejor recuperación, ¿no? De hecho, el 2021 y el 2020 la renta fija emergente y latinoamericana también venía un poco rezagada, así que con este ajuste que ha habido gracias a la volatilidad, creo que lo que tenemos que considerar mirando hacia adelante es que esta es una muy buena oportunidad para entrar a las tasas actuales, que se ven bastante atractivas, como les he mencionado, alrededor de 7%, con una tasa de distribución de 4.75%, que se va dando, es una tasa anual, pero que se va pagando de forma trimestral. La siguiente idea de inversión, ya vamos pasando como a la renta variable, que es la renta variable temática, y de hecho este es uno de los fondos que mejor nos ha funcionado históricamente en cualquier tipo de perfil, es el fondo consumo global, que invierte en un fondo Morgan Stanley Global Brands. ¿Y por qué nos ha funcionado? Porque en realidad sirve para cualquier persona que bien quiera dar un paso dentro de la renta variable, no sabe cómo, no sabe por dónde empezar, y esto es un muy buen aliado también en ese aspecto, porque ofrece un portafolio de muy alta calidad. Y por otro lado, para aquellos inversionistas que ya tengan más experiencia, que sean de repente más arriesgados, que tomen posiciones más especulativas, este fondo también les sirve como una especie de colchón sobre esas posiciones debido a su perfil a su perfil defensivo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este fondo? Básicamente vamos a acceder a un grupo de marcas globales que son parte de nuestro día a día, todos los días, todo el día. Y he puesto algunas marcas con las que seguramente ustedes se sienten familiarizados, y de hecho, si se dan cuenta, las marcas, si bien el fondo se llama Consumo Global, no necesariamente son del sector consumo. Vemos algunas marcas también de tecnología, por ejemplo, de salud, etcétera, que en realidad, como le he mencionado, son otros sectores, pero tienen un perfil consumible, es decir, son productos o servicios que nosotros hemos interiorizado dentro de nuestra base de consumo en el día a día, por lo tanto nos hemos convertido, digamos, en consumidores fieles para estas empresas, y eso hace que ellos marquen una diferencia en comparación a otras empresas, porque hace que tengan un comportamiento diferente, sobre todo en estos ciclos, o mejor dicho, hace que puedan tener como puedan seguir generando riqueza, sobre todo en periodos o de manera independiente de lo que sucede en el ciclo económico, ¿no? Entonces, ¿por qué este fondo? Principalmente porque me va a dar acceso a un portafolio de 20 a 40 compañías de alta calidad que consumimos de manera habitual, pues incluido consumo, tecnología, salud, etcétera. Segundo, porque estas compañías nos ofrecen activos intangibles muy difíciles de replicar. ¿Cuáles son sus activos intangibles principales? La marca, ¿no? La fidelización de la marca, la fidelización de los clientes, la red de distribución que tienen, lanzan un producto y automáticamente, así esta empresa sea americana, el producto está desplegado por Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etcétera. Y el hecho también de que de repente en algún momento puedan mover producción de un lugar a otro sin variar sus precios. Y sobre todo, diría yo también ahí, otra de las cosas es que nos da acceso a una exposición a productos que son dominantes en el mercado, marcas que gozan de alta lealtad, y por lo tanto ellos tienen un gran poder de fijación de precios al momento de decidir. Entonces, en estos momentos donde hay mucha presión inflacionaria, nosotros lo que vemos es que el poder de fijación de precios es un activo relevante para poder contener un poco el alza de los costos y poder mantener sus márgenes de rentabilidad. Y por último, bueno, que esta es una estrategia con más de 20 años de historia, que tiene 16 billones administrados en esta estrategia, e históricamente han generado un 5% de exceso de retorno contra su índice comparable, que es el índice de acciones globales. En el siguiente slide vamos a ver que en realidad, simplemente, rápidamente, vamos a ver que este es un activo que nosotros consideramos de refugio. Quizás ahorita, como dijo Jorge, es un poco difícil verlo porque la volatilidad y la correlación que hay entre los activos es bastante alta. Son muy pocas las clases de activos que se han salvado, por así decirlo, en esta primera parte del año. Sin embargo, si vemos ya como dentro de la historia,
en realidad lo que vemos es que el consumo básico y la salud, que son uno de los principales sectores donde está invertido el fondo, tienen ahorita niveles de valorización muy cercanos a su promedio histórico. Entonces eso nos indica, digamos, nos da de alguna forma una señal de compra, porque los fundamentos se mantienen, pero las valorizaciones están más baratas, con lo cual podemos acceder a una oportunidad también ahí. Y por otro lado, el promedio de las ganancias de este tipo de compañías que son de muy alta calidad, con ingresos muy recurrentes, donde hay muy alta fidelización de parte de sus clientes a nivel mundial, y que además tienen un nivel de fijación de precios que los permite atravesar mejor a todo el ciclo del mercado, sea positivo o negativo. En promedio, las ganancias de ese tipo de empresas ha sido superior al índice de acciones globales. Entonces realmente tiene un nivel de superioridad en comparación al resto del mercado. Y hemos visto también por el lado derecho que el gestor ha sido muy activo, ¿no? Entonces, acuérdense de lo que les dije al inicio, la gestión activa. La gestión activa se trata no de comprar un portafolio y quedarnos ahí eternamente, sino que por el contrario, este gestor se encarga de ver cuáles son los pequeños ajustes que tiene que ir haciendo en el tiempo, ya sea incluyendo acciones o vendiendo acciones, o incluso agregando o disminuyendo la posición sobre acciones que tenga en cartera, ¿no? Entonces uno de los grandes ejemplos que ellos tienen, que han hecho una compra inicial de hecho el año pasado, es una empresa que se llama Steris. En este caso, Steris es una empresa que provee servicios de esterilización dentro del campo médico, y de hecho creo que la pandemia ha dejado en evidencia que esta es una de las cosas que prácticamente hizo estallar la pandemia, entonces hay que tener más cuidado que nunca. Ellos tienen el 50% de participación del mercado, y ellos creen que hay mucha predictibilidad de los flujos que tienen, que es un servicio consumible 100%, y que lo más probable es que las personas que están contratando el servicio de este proveedor no lo cambien debido a que han comprobado la calidad de su negocio, ¿no? Entonces, empresas como Steris son como el tipo de compañías en las que ellos se enfocan, y donde buscan generar más valor. Ahora, en el siguiente slide vamos a ver y ratificar un poco también el comportamiento defensivo atribuible a este tipo de compañías, y vemos en el gráfico de abajo las rentabilidades históricas año por año para poder verlo así de cerca. Y por ejemplo, en el 2001 y 2002, que fue la crisis tecnológica, mientras que los mercados, que son las barras grises, el mercado general de acciones, o sea, como que yo compro el ETF, que es el MSCI ACWI, que básicamente me da exposición a todo el mercado de renta variable en el mundo, el mercado caía 16% y 19% en ambos años, mientras que este fondo rentó positivo en ambos años. En otro periodo crítico, como fue el 2008, el mercado cayó 42% y el fondo cayó 30%. Cayó, sí, porque es un fondo de renta variable, pero defendió mucho mejor que el mercado. De hecho, le sacó una diferencia de 13% al mercado general. En el 2011, que teníamos la crisis de deuda soberana en Europa, también le sacó una ventaja como de 15% en relación al mercado. En el 2015 le sacó una ventaja de 7% con la crisis de petróleo que afectaba principalmente a los mercados emergentes. En el 2018 le sacó una ventaja de 7% cuando hablábamos de un fin de ciclo, una posible desaceleración económica, recesión, etcétera, muchos miedos alrededor del mundo, le sacó una ventaja de 7%, y este año, que son solamente 2 meses, el fondo está como en menos 9%, mientras que el mercado está 7.5%. Ahora, y aquí quiero detenerme un poquito porque vamos al siguiente slide, por favor, Rocío. Ustedes dirán, no, pero ¿por qué en otros periodos protegió y ahorita que está cayendo el mercado están cayendo prácticamente lo mismo? Entonces quiero remontarme a este gráfico de líneas, que es también el mismo fondo del que estamos hablando comparado al índice, que es la línea celeste, y lo que vemos en el 2008, si bien yo les había dicho que había protegido un 13%, al momento de la caída fue prácticamente en la misma magnitud. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma magnitud, no hubo diferencia. Pero ¿dónde es que ha habido una diferencia? En la recuperación. Entonces, si vemos, y esto es lo que mencionaba Jorge, ¿no? O sea, a veces vemos un patrón de recuperación que se da de un momento a otro, y es muy difícil poder subirnos a esa subida del mercado, y lo que vemos ahí es que la recuperación del consumo global se dio en 3 años para regresar a sus máximos históricos pre-crisis, mientras que el índice de acciones globales se demoró 6 años, ¿no? Entonces, el gran mensaje aquí es que hoy por hoy es más difícil quizás entender que se abren algunas oportunidades debido a esta gran corrección que está habiendo en el mercado, posiblemente, y no solamente con este fondo, si ustedes revisan otros de nuestros fondos de renta variable,
también se han visto igual de afectados, de hecho unos más que otros por el perfil de crecimiento que tienen. Sin embargo, nosotros estamos convencidos más que nada en la recuperación. Creo que en la recuperación es donde realmente se diferencian las empresas de alta calidad de aquellas empresas que no necesariamente tienen ese nivel de calidad y ese prospecto de crecimiento exitoso que algunas tienen, ¿no? Entonces ahí es donde realmente debemos posicionarnos, y ahí es donde tanto el consumo global como nuestros otros fondos de renta variable te ofrecen, creo, una oportunidad de cara al futuro. ¿Cuánto va a durar la volatilidad? No lo sabemos, quisiéramos saberlo. Lo más probable es que siga durando, y el promedio de lo que dicen algunos managers, entre 1 a 3 meses más, pero en el largo plazo, para el resto del año, en realidad hay un view positivo sobre la renta variable, porque como dijo Jorge, las caídas no son infinitas, no duran para siempre, y va a haber un momento en que el mercado se tiene que dar la vuelta, y donde tenemos que estar nosotros posicionados para poder participar de esa vuelta y de esa recuperación, es en fondos que te ofrezcan acceso a compañías de muy alta calidad, donde sus fundamentos pesen mucho más que las emociones que hoy por hoy están merodeando alrededor del mercado. Estamos un poco cortos de tiempo, así que con eso le doy el pase a Rocío mejor para poder avanzar con el resto. Gracias, Cris. A ver, y un poco para resumir, ¿no? Creo que hemos visto con Cris estas oportunidades, estas estrategias de inversión, tanto en la parte de la deuda flotante, que va muy alineada con los movimientos en la tasa de interés. Es un fondo que ha venido rindiendo bastante bien y comportándose alineado con el incremento de las tasas, ¿no? Por otro lado, teníamos el fondo de deuda LATAM, que realmente vemos bastante oportunidad de crecimiento, y en gran parte de esta recuperación que estamos viendo en el mercado latinoamericano, mucha de la explicación viene por el lado de todo el tema de los avances en la vacunación, y que era la región que estaba un poco rezagada con esta recuperación económica que habíamos visto en el mundo, y las compañías comienzan a tomar ya, digamos, se abre un poco más la economía, los sectores, y hay una oportunidad ahí de inversión aprovechando esta recuperación en estos mercados, ¿no? Y la otra ventaja de los fondos de deuda latinoamericana es esta distribución de cupones trimestrales, que también es un tipo de, digamos, de renta que podríamos recuperar trimestralmente cuando uno está invertido en ese fondo, ¿no? Por otro lado, el fondo de consumo global, que es un fondo que, independientemente de lo que decía Cristel, ¿no? Independientemente del ciclo económico, son marcas que son consumidas valga la redundancia, por consumidores, por el público en general, y tienen un buen comportamiento a lo largo del periodo de inversión, justamente porque no, independientemente del ciclo económico en el que nos encontremos, son marcas que se siguen consumiendo, ¿no? Y son compañías que justamente se están viendo beneficiadas con todo este tema de la recuperación económica que tenemos hoy, ¿no? Bueno, ya pasando esto, vamos a entrar a ver lo que son ya yo quería explicarles un poco la parte de las estrategias de inversión, cómo aprovechar o canalizar estas estrategias, a través de qué canales o de qué medios, ¿no? Me disculpan que se me ha colgado ahí está, ya pasó el PPT. Esto es. Nosotros hemos venido trabajando en generar un mecanismo de liquidación de los fondos mutuos para los rescates, ya sean parciales o rescates totales que quieran realizar en sus fondos hoy día desde Credicorp Capital S.A.S.A.F. Uno, cuando realiza un rescate, puede hacerlo, el mecanismo normal es a través de la cuenta bancaria en el BCP, uno pide la instrucción de rescate y se abona el dinero en la cuenta del BCP, o ya sea en efectivo o con abono en la cuenta, ¿no? Y mecanismo de liquidación de cuentas en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes el día de hoy tienen una cuenta, vamos a poner algunos ejemplos, en Citibank, en Bank of America, en Credicorp Capital US, en Atlantic Security Bank, etcétera, en cualquier banco que sea miembro de la GAFI, ustedes van a poder solicitar la instrucción de rescate de sus fondos mutuos y abonarlos en estas cuentas del banco del exterior, ¿no? Esto es darles más flexibilidad en la forma de cómo quieren manejar la liquidación de sus fondos mutuos, y cuáles son los beneficios, ¿no? El componente del beneficio tributario creo que es la eficiencia fiscal, es uno de los puntos más importantes, ¿no? Esto que les permite mantenerse invertidos en estrategias internacionales, pudiendo pagar 5% sobre la ganancia de capital siempre y cuando se genere,
y poder liquidar este dinero en sus cuentas del exterior y no dejarlas en un banco local. Esto sobre todo por muchos clientes durante el año pasado, sobre todo, tuvieron mucho temor por lo que podría pasar localmente con todo este tema del ruido político que veíamos y que querían de alguna manera no estar físicamente su dinero, mantenerlo en el Perú, sino comenzar a invertir fuera y mantener su dinero fuera, ¿no? Entonces, este mecanismo lo que te permite es justamente eso, ¿no? Estar cubierto si es que alguien pudiera tener un poco más de sensibilidad a ese tema y prefiere tenerlo el dinero invertido en el exterior, ¿no? Tenemos más de 22 fondos ahorita disponibles, habilitados en esta plataforma del exterior para que puedan hacer este mecanismo de liquidación. Entonces, el cómo hacerlo es básicamente contactarse con su funcionario para que los pueda orientar en el llenado de los documentos que se tienen que utilizar para instruir este tipo de mecanismos, ¿no? Y lo otro es lo que les hablaba hace un momento, ¿no? A ver, cuando uno quiere invertir, lo primero que nosotros siempre le pedimos es saber cuál es el perfil de inversión que tiene cada persona, ¿no? Nosotros contamos en la página web de Credicorp Capital Fondos, contamos con 2 herramientas que les va a permitir identificar primero su perfil de inversión y conocer un poco cuál ha sido la rentabilidad o la evolución de los fondos mutuos, ¿no? Las herramientas se llaman perfilador y simulador, ¿no? El perfilador lo que te permite es a través de unas preguntas básicas, conocer cuál es tu perfil de inversión, ¿no? Saber cuáles son tus metas de inversión, para qué estás invirtiendo, a qué plazo estás invirtiendo, qué tanto riesgo estás dispuesto a asumir en busca de rentabilidad, y en base a estas preguntas y a las respuestas que ustedes obtengan, van a poder tener digamos, una calificación de perfil para saber si son más conservadores, moderadamente conservadores, un perfil un poquito más riesgoso o totalmente riesgoso, ¿no? Y esto que les brinda al final es no solamente conocer su perfil, sino saber cuáles son los fondos que están más orientados al perfil con el que ustedes cuentan, ¿no? Entonces, la herramienta que se le llama la calculadora de rentabilidades o el simulador, que lo que te permite es ya entrar más en detalle a cómo se han comportado estas estrategias de inversión en el tiempo, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, ahí poner un ejemplo de si invierto $100 o 100 soles en este fondo, ¿cómo le hubiera ido en el lapso de 2, 3, 5 años, ¿no? El periodo de tiempo que ustedes quieran revisar. Entonces, son mecanismos que ponemos a su disposición para que tengan más información de cada uno de los fondos mutuos y saber cuál ha sido su evolución en el tiempo, ¿no? Lo otro es, si quiero invertir el día de hoy, ¿no? Tomar la decisión ya sea de inversión o de asesorarme, también tenemos mecanismos disponibles para ustedes, ¿no? Si es alguna instrucción, ustedes ya saben en qué cosa quieren invertir puntualmente, tienen, como siempre, el canal de las agencias bancarias del BCP, o si prefieren hacerlo desde su casa, pueden utilizar el canal de banca por teléfono, ahí les dejamos el número, el 311-9898, opción asterisco 220, en donde una persona los va a poder atender y recibir la instrucción, ya sea de contratar fondos mutuos por primera vez, ya sea de suscripción, una solicitud, o también poder ingresar un rescate parcial o total de sus fondos mutuos. Asimismo, si quieren actualizar, por ejemplo, el correo electrónico, porque lo cambiaron, o su número de su celular, o la dirección, también lo pueden hacer a través de banca por teléfono. Luego tenemos el canal, la plataforma del BI Inversiones, ahí les dejamos el link para que puedan ingresar. Para poder hacer uso del BI Inversiones, ustedes lo que necesitan es tener una tarjeta de débito de la cuenta bancaria asociada a su cuenta de inversión, que es la cuenta MDC. Si ya lo tienen, van a poder ingresar a esta plataforma, y si no lo tienen, pueden solicitar esta afiliación también a través de la banca por teléfono o en la red de agencias, ¿no? Y el otro canal que tenemos para poder invertir es el canal de TIVA, al cual voy a entrar un poquito más después para comentarles más en detalle cómo funciona. Y si en caso ustedes más bien les interesa el tema de fondos mutuos, pero todavía sienten que necesitan asesorarse, pueden consultar directamente con su asesor de inversiones si lo tuvieran, y si no, nosotros contamos con un grupo de asesores que también están disponibles para que ustedes puedan hacerles consultas. Solo tienen que escribir a este buzón que tenemos, consultas web fondosmutuos@credicorpcapital.com, dejar sus datos para que el asesor se pueda comunicar con ustedes, y ya sea una reunión vía telefónica o una reunión presencial, puedan recibir la asesoría que necesiten, ¿no? Pueden visitar la red de agencias o también utilizar el canal de digital de TIVA para aquellos clientes que sean más digitales, ¿no?
¿Qué cosa es TIVA? TIVA es el canal digital de inversiones y de asesoría que tiene el BCP para poder invertir en los fondos mutuos de Credicorp Capital, SAF, que son nuestros fondos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que te ofrece TIVA? Son varias. En realidad es una plataforma que te permite invertir sin costos adicionales de transacciones. Te permite invertir en los fondos mutuos de Credicorp Capital, ya sea con montos mínimos desde $5 o 20 soles, dependiendo del tipo de fondo, o, bueno, y mejor dicho, ya sea que tú quieras invertir en un fondo particular directamente, o si es que sientes que no tienes mucha experiencia invirtiendo o todavía quieres invertir pero no sabes en qué, tenemos un modelo que se llama inversión a través de metas o de portafolios modelo, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la plataforma es básicamente hacerte una serie de preguntas, lo vamos a ver más adelante, fijar unas metas, que son las metas que ustedes pueden tener como objetivos de por qué están invirtiendo, y en función al perfil que puedan tener, al perfil de riesgo, les va a asesorar y los va a orientar hacia un portafolio modelo particular, ¿no? ¿Cómo descargan TIVA? Básicamente, si tienen un celular Android o un smartphone, pueden utilizar el QR que les estoy mostrando para bajar la aplicación o buscarlo ya sea en el App Store o en el buscador de Android, ¿no? Se descargan la aplicación y lo primero que tienen que hacer, bueno, es registrarse. En verdad el proceso es bastante sencillo, es poner su correo electrónico, poner su celular, colocar una contraseña y ya está creado el acceso, ¿no? Luego tienen que pasar por este perfilamiento que les comentaba hace un momento, y en función a las respuestas que ustedes indiquen, van a clasificarlos ya sea como un perfil más conservador a lo más agresivo. Entonces tenemos acá los perfiles que les hemos llamado ajedrecista, ciclista, surfista, clavadista y paracaidista, ¿no? Todo va a estar en función al nivel de riesgo que quieran asumir. Una vez que ya tienen identificado cuál es el perfil, estas son las preguntas que más o menos les hacen para poder identificar y orientarlos en el perfil que van a tener. Van a poder seleccionar el tipo o el método de inversión que quieran, ¿no? Yo les mencionaba el de invertir por metas, que es el de portafolios modelo, donde van a tener 8 opciones de portafolios modelos, o el invertir por mi cuenta, en donde van a tener disponibles una gran variedad de fondos, y que en realidad lo que vamos a hacer nosotros en invertir por mi cuenta es no solamente poder seleccionar o escoger el fondo, buscar el fondo en el que quieren invertir, sino también orientarlos a través de filtros en cuáles son los fondos más adecuados en base a si tienen dólares, si tienen soles, si quieren invertir regionalmente, globalmente, localmente, etcétera, ¿no? Van a ayudarlos a identificar a través de filtros cuáles son los fondos más adecuados para lo que ustedes están buscando, ¿no? Cuando entramos a ver los portafolios modelo, yo les comentaba hace un momento que esto va desde lo más conservador a lo más agresivo, y en realidad acá estamos viendo una gráfica que recoge información desde enero 2021 al 28 de febrero de este año, ¿no? Entonces acá vemos cómo ha sido el comportamiento de cada uno de los portafolios en este lapso de tiempo, y vemos que dependiendo del tipo de perfil hay líneas que están más arriba, otras más abajo. Lo más usual es que los portafolios más agresivos a lo largo del tiempo rindan más que los portafolios más conservadores. Sin embargo, en el periodo que ya viene a ser 2022, vemos que las líneas, digamos, están más hacia la baja y un efecto después de recuperación. Y esto es justamente por lo que comentaba Jorge, ¿no? Es esta volatilidad que hemos visto ahora en enero por el tema de las subidas bueno, el tema de la subida del alza de la inflación y la subida de las tasas de interés por parte de la FED, que afectaron gran parte de la renta fija y la renta variable, y ahora con el tema del conflicto de Rusia y Ucrania que se desata en febrero, que también genera volatilidad en el mercado. Sin embargo, como mencionábamos a lo largo de la presentación y el webinar, es que este efecto de volatilidad no es algo que es normal en el transcurso de la vida de las inversiones. Cuando uno invierte van a haber momentos en los que vamos a ver volatilidad, pero no hay que dejarse llevar por esas emociones de que a veces uno se puede asustar y decidir rescatar en ese momento, porque lo que estaríamos haciendo es asumir una pérdida, sino todo lo contrario, ¿no? Vemos nosotros una oportunidad de entrada en este momento para una estrategia creemos que ya este año va a cerrar en positivo definitivamente. Creemos que el tema de lo que puede haber generado el efecto del conflicto, de la guerra, va a ser algo que no va a durar
muchos meses más, va a ser algo pasajero, y esto va a haber lo que se va a terminar reflejando es un rebote en los mercados, ¿no? Entonces, a los clientes que hoy están invertidos, ahí básicamente lo que les pedimos es mantener la calma y no asumir pérdidas que puedan ser innecesarias, y a los clientes que recién quieren tomar una decisión de inversión, este momento es un momento que puede ser un momento interesante de invertir apostando justamente que los precios de los instrumentos se han visto golpeados a la baja y es un buen momento de entrada para justamente poder tener un rebote, ¿no? No voy a entrar acá mucho en detalle, pero esta es toda la plataforma de fondos mutuos que tenemos. Acá les hablábamos de los fondos más conservadores hasta los más agresivos, tanto más fondos, estrategias que pueden estar más locales, más regionales, más globalizadas, en dólares, en soles. Realmente hay una oferta bien variada de fondos mutuos. Y una sección importante de TIVA es educativa. Educativa es una sección dentro de la plataforma que te permite mantenerte informado, ¿no? Mantenerte informado con temas de coyuntura. Para quienes ya hoy día están en TIVA, van a poder recibir correos semanalmente con noticias de qué cosa está pasando en el mercado, en la parte local, en la parte internacional, y cómo esto puede afectar las estrategias. E inclusive hay una sección más, esa es la sección de informate. En sección aprende, hay más información sobre temas de tipo cursos chiquititos, ¿no? De qué hacer o qué son las inversiones, cómo funcionan, más temas conceptuales, para poder justamente entender más cómo funciona este mercado o cómo funcionan las inversiones, ¿no? Y hay otra sección que se llama Investiga, en donde van a poder encontrar reportes que al día de hoy emite o genera Credicorp Capital para sus clientes, ¿no? Y van a poder encontrar reportes de mercado sobre la renta fija, sobre la renta variable, sobre algún tema particular, ¿no? Entonces, los invitamos a conocer la herramienta de TIVA, y más bien ya estamos pasando ahora sí con Yasmín para la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Okay. Muchas gracias por la presentación, Rocío, Cris, Jorge, muy buena como siempre. Bueno, ha habido abundante información y veo también muchas consultas de nuestros clientes. Antes que todo, quisiera recordarles que a todos les debe estar llegando luego un correo con unos bullets resumiendo un poco las principales ideas de este webinar y también un link con la grabación, para que puedan ustedes volver a repasar toda la información que les hemos compartido el día de hoy. Esta grabación también estará subida en nuestra web. Bien, para comenzar, estoy tratando de resumir un poco todas las inquietudes que nos han compartido el día de hoy. Quisiera hacer o darle esta consulta a Jorge. Hay una natural preocupación, y tú mismo y todos lo hemos mencionado respecto a la volatilidad en el mercado. Y muchos se preguntan, naturalmente, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿No? Yo sé que ya lo han comentado, pero no sé si podríamos reforzar un poquito más esto. ¿Seguirá durante todo el año? ¿Será una semana? ¿Será unos meses? ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Debemos esperar? ¿Debemos salir del fondo? Seguro que a muchos se les está pasando por la mente, tal vez me retiro y luego vuelvo cuando las cosas estén más tranquilas. ¿Qué nos podrías comentar, Jorge, al respecto? Bueno, definitivamente yo creo que la volatilidad va a seguir mientras el factor de riesgo que están moviendo los mercados actualmente permanezca sin una solución muy contundente, ¿no? Que es básicamente que haya un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, y se sienten a la mesa a tener, digamos, una negociación sensata que pueda ya dar más señales de que el escalamiento de las sanciones de ambos lados no tenga una posibilidad demasiado grande de extenderse mucho más, ¿no? Mientras eso no suceda, la volatilidad creo que puede todavía prolongarse. Cuando finalmente sea eso, es bien difícil saber, ¿no? Estamos expuestos a la voluntad política de uno y otro lado. Pero como decía al principio, existe un incentivo económico que es bastante grande y difícil, por no decir imposible, de ignorar, para que los dos lados no dejen que esto escale mucho más y más temprano que tarde lleguen a algún tipo de acuerdo.
Entonces, por eso nosotros pensamos que este no es un factor de riesgo que se vaya a extender indefinidamente. Y creemos que va a llevar a que los mercados se calmen más temprano que tarde. Exactamente cuándo, como dije, difícil saber porque no sabemos qué puede estar pensando Putin o Macron o Biden. Nos vamos a enterar por los periódicos igual que cualquiera. Pero dado lo que sí sabemos, que es este incentivo por llegar a un acuerdo, no creemos que vaya a extenderse, por dar un plazo, lo que queda del año, ¿no? Creemos que esto debería solucionarse, digamos, probablemente de acá a mitad de año, si es que todo sale bien o como esperamos. Ok, muchas gracias, Jorge. Tengo varias consultas respecto a, dejando de lado el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Antes de eso ya habíamos visto alguna volatilidad en el mercado, creo que eso también lo explicaste, Jorge, lo explicó bastante bien Chris, cuando habló del deuda flotante. No sé si podríamos resumir un poco cuáles son esos riesgos, dejando de lado, digamos, se resuelve o se acota un poco este tema del conflicto Rusia-Ucrania, cuáles son esos otros riesgos que vemos, tipo, por ejemplo, la inflación, que se controle o no la inflación, y de alguna manera, ya para resumir otras consultas, cómo esto afecta, ¿no?, a algunos fondos, cómo afecta, por ejemplo, Chris nos comentaba que el deuda flotante podía ser una muy buena alternativa en momentos de alza de tasas. Y hay algunas consultas respecto a cómo afecta a los fondos y de qué manera los rendimientos de los fondos, yo sé que es algo muy amplio, ¿no?, podrían llegar a superar tal vez o ayudarnos con el tema de la inflación. No sé si tal vez, Chris, nos quieras ayudar con esa pregunta. Y yo contesto desde el lado de productos y dejo que Jorge conteste desde el lado de estrategia. Excelente. Ya, como mencioné, hay bastantes temas aún por digerir también dentro del mercado, y ahí, Jorge, también tú cuéntanos un poco cuáles son las perspectivas de repente de cara a esta mayor persistencia de la inflación, que en un primer momento se creía que se iba a moderar hacia la segunda mitad del año, cuáles son como las actualizaciones que hay respecto a los mensajes que ha habido por el lado de la FED. Pero lo cierto es que cuando nosotros tenemos un portafolio preparado, digamos que yo creo que podemos aguantar mejor este tema, ¿no? Porque creo que es más complicado el estar saliendo, entrando, abstenernos, después arrepentirnos, ¿no? Creo que emocionalmente vamos a pasar por todas esas etapas, y creo que con la evidencia de este fondo que presenté, el deuda flotante, definitivamente demuestra de que en periodos de alza de tasa de interés ha tenido un muy buen resultado, ¿no? Ahora, en lo que va del año, en comparación a otras clases de activos de renta fija, que en promedio están menos 4% abajo, aproximadamente este fondo está flat. Flat quiere decir que no ha presentado ni caída ni subida, ¿no? Como que se ha mantenido muy cercano a cero, lo cual ya es bastante positivo, ¿no? Y como les mencioné también, creo que uno de los objetivos de que este tipo de deuda flotante se pueda absorber, digamos, el incremento de las tasas de interés, es que nosotros como inversionistas podamos capturar el cupón como resultado de ese ajuste en las tasas promedio de estos préstamos, ¿no? Entonces, por ahí vendría un poco el lado de preparar nuestros portafolios, y por el otro lado, que presenté también el fondo de deuda latinoamericana. Creo que es un fondo que, si bien tiene mayor nivel de duración, también hoy por hoy algunos gestores de renta fija están añadiendo cierta duración dentro de sus portafolios, debido a todos los movimientos de tasa que han habido, que han hecho que se incrementen algunas oportunidades, sobre todo hacia la mitad de la curva, más o menos, ¿no? Entonces, creería yo que la combinación de los factores ha abierto también como la oportunidad para que Latinoamérica vuelva a verse como una oportunidad bastante atractiva, no solamente por el lado cuantitativo, que de por sí una tasa de rentabilidad cercana a 7%, con una duración cercana a 5 años, ya se ve atractivo, sino más bien por toda la espalda crediticia que tiene, por toda esa fortaleza crediticia que hemos demostrado que con fundamentos ha ido mejorando luego del brote de la pandemia, ¿no? Ahí, Jorge, no sé si quieres agregar algo más. Creo que la pregunta de Yasmín era sobre riesgos, ¿no? Más allá de Rusia y Ucrania. El
el riesgo subyacente es básicamente traerla, yo diría dos riesgos, ¿no? Primero, el de efectivamente traer la inflación bajo control, que era algo que ya existía antes del problema entre Rusia y Ucrania y que de alguna forma se ha exacerbado o hecho aún más relevante con este problema y la disrupción que ha traído en particular en el mercado de materias primas, ¿no? Hay que traerlo, definitivamente los bancos centrales están en una disyuntiva, ¿no? Si es que la inflación sigue de alguna forma al alza, que es algo que, como dije, ya se veía antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, van a verse en la disyuntiva entre empezar a subir tasas de interés aún más marcadamente y de alguna forma perjudicar la actividad económica, es decir, el crecimiento del PBI. Eso por un lado, están en esa disyuntiva. Pero por otro lado, tenemos el efecto, ese por un lado, ¿no? el de la inflación, que como dije ya era algo subyacente y que se ha exacerbado. Eso, incluso con la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, va a seguir ahí. Solamente que va a ser un problema, digamos, menos grave o menos severo del que podría ser si es que esto se extiende indefinidamente. Y por otro lado, tenemos el potencial, no diría potencial problema, pero el riesgo de que la economía china, que ha venido empezando a dar visos de recuperación desde fines del año pasado, de alguna forma no vea de manera sostenida esa recuperación que nosotros estamos esperando para China, ¿no? Que es la segunda economía más grande del mundo y de lejos el principal importador de materias primas en el mundo. Nuestra expectativa es que esta recuperación se materialice. A diferencia, por ejemplo, de otras economías grandes en el mundo, China no tiene inflación y por lo tanto tiene mucha menos necesidad de mantener una política monetaria relativamente ajustada. Por el contrario, lo que está haciendo es tratar de relajar su política monetaria para estimular su economía. Y también ha empezado a dar señales de que quiere ampliar su déficit fiscal para tratar de estimular con gasto su economía también. El problema o el riesgo ahí es que no sea suficientemente robusta esta recuperación, ya sea por esta política de cero COVID que tiene China, en donde, no sé si saben, pero al más mínimo brote de COVID, China establece cierres o cuarentenas focalizadas en donde puede poner a ciudades de millones o decenas de millones de personas en cierres absolutos, ¿no? Es algo que no se replica en el resto del mundo, pero que en China sigue implementándose. Y eso puede ser yo sé que ya de alguna forma podemos estar hasta hastiados de hablar del COVID, pero el hecho concreto es que todavía no se termina de ir, sobre todo en un país como China, que es tan ácido al momento de tratar de contenerlo. Y es un factor de riesgo que definitivamente va a seguir estando ahí. Yo diría que esos son los dos riesgos, ¿no? Incluso con la solución o un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, los bancos centrales van a estar en un entorno retador para traer la inflación bajo control. Y por otro lado, la posibilidad de que China no se recupere tan marcadamente como de alguna forma podemos estar esperando, ¿no? Y que por consiguiente la economía del mundo, que había venido creciendo bastante bien en el 2021 y que esperábamos que crezca bastante bien en el 2022, se siga viendo presionada, incluso si es que, como decía, este problema entre Rusia y Ucrania se soluciona más temprano que tarde. Esos son los riesgos que probablemente más latentes vayan a estar en lo que queda del año. Okay, muchas gracias, Jorge. Tengo unas consultas, tal vez nos pueda ayudar Rocío, y es respecto a cómo se calculan las comisiones dentro de los fondos mutuos y también el tema impositivo, ¿no? Si es que nosotros definitivamente, bueno, retenemos el impuesto, preguntan si lo retenemos, si tienen que declarar, cómo funciona el tema impositivo con los fondos. Sí, a ver, gracias. Por el tema de las comisiones, en realidad cada estrategia, cada fondo mutuo tiene una comisión aplicable a cada fondo. Mientras más conservador sea el fondo, normalmente lo usual
es que la comisión sea más baja, y mientras más agresivo sea el fondo, más comisión va a tener por el tipo de gestión que hay detrás. Todos tienen una gestión activa, pero definitivamente cuando hablamos de un fondo de renta variable o acciones, hay más costos transaccionales dentro de ese tipo de estrategias, ¿no? Al final del día, de cara al cliente, cuando hablamos nosotros de la rentabilidad del fondo, y es la rentabilidad neta de comisiones, ¿no? Entonces, no es que al cliente se le vaya a cobrar por fuera, sino que más bien es la comisión se va descontando diariamente del fondo mutuo en la rentabilidad, y la rentabilidad que nosotros mostramos en los estados de cuenta, en la publicidad, digamos, o en las comunicaciones, tipo ahora en el webinar, son rentabilidades netas, ¿no? El tema del impuesto, en realidad la tasa impositiva varía si es que hablamos de una persona natural o una persona jurídica, pero en el caso de las personas naturales, cuando son domiciliadas, es decir, que son ciudadanos peruanos domiciliados en el Perú, el impuesto a la renta por las ganancias de capital que tienen los fondos mutuos, es decir, cuando ganan dinero invirtiendo en fondos mutuos, esa ganancia está afecta al impuesto a la renta, la tasa impositiva que aplica es la del 5%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el cliente, nosotros a veces ofrecemos las estrategias internacionales para invertir desde Credicorp Capital S.A. SAF, esa tasa impositiva es del 5% sobre la ganancia capital. Lo mismo que si fuese una estrategia local, ¿no? Aplicaría la misma tasa, y ese impuesto, nosotros como administradores de fondos, lo que hacemos es retener ese impuesto al momento que el cliente hace un rescate. O sea, no es necesario que el cliente pague algo adicional a la SUNAT, sino que nosotros lo vamos a retener al momento que el cliente realiza un rescate, y nosotros nos vamos a encargar de pagárselo a la SUNAT. Perfecto, Rocío, muchas gracias. Aquí tengo una consulta para Cristel, y es referente, creo que es una pregunta que nos hacen recurrentemente también en otros webinars, a la diferencia entre una gestión activa y una pasiva, como por ejemplo entre los fondos mutuos y obviamente, por ejemplo, los ETFs. Y hay cuestionamientos si en realidad los fondos de gestión activa generan un rendimiento inclusive mayor a la gestión pasiva. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Cris? Sí, Jazz. A ver, mira, yo te diría que hay dos formas de responder la pregunta, o sea, mejor dicho, dos respuestas, ¿ya? Lo primero es que efectivamente hay mercados que son más eficientes que otros. De hecho, hay algunos lugares donde cuesta sacar una rentabilidad superior por el hecho de la gestión activa. Estados Unidos es uno de ellos. Estados Unidos es el mercado más eficiente por excelencia a nivel mundial. Entonces, todo el mundo cuando piensa en acciones, si bien hay un índice de acciones globales, uno piensa en el índice de S&P 500. Es como lo más representativo del mercado, representa uno de los mercados más grandes además, y ese es digamos, el mercado perfecto, ¿no? Entonces, cuando un mercado es así eficiente, resulta mucho más difícil encontrar esos como bolsillos de valor donde uno puede explotar las ineficiencias y de alguna forma obtener una rentabilidad más alta. Ahora, lo que nosotros hacemos, porque esa es una situación real, es entonces abrir un poco Estados Unidos y no concentrarnos en un todo, sino concentrarnos en una parte de Estados Unidos, que serían las acciones de mayor crecimiento y de las acciones de mayor calidad, lo que se conoce como quality growth. Y por eso, y de hecho me voy a adelantar alguna de las preguntas que estaba por ahí, ¿por qué el S&P 500 ha caído tanto y el Fondo de Acciones de Estados Unidos ha caído mucho más, ¿no? Y es por justamente ese enfoque que nosotros tenemos, que es un enfoque más hacia las compañías growth, que históricamente han sido las compañías que mayor crecimiento han tenido. ¿Qué sectores podemos encontrar en este perfil, en este perfil de inversión? Básicamente compañías del sector tecnológico, del sector salud, del sector de consumo discrecional y de otros sectores donde el prospecto de crecimiento es superior al promedio del mercado. Históricamente, en realidad, este tipo de acciones han rendido mucho mejor que el S&P. De hecho, han tenido muy alto crecimiento. El 2020 tuvieron, creo que, uno de sus mejores años. El 2021 también, pero con un poco de volatilidad hacia la última parte del año. Pero el 2020, sobre todo, creo que fue un año como para consolidar la tesis de inversión que muchas de estas empresas traían a la mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se han pegado más? Y ahí también me voy a adelantar a otra de las preguntas, y también había una pregunta de por qué las compañías tecnológicas se han pegado más que el resto. Y es porque cuando una compañía, y lo voy a poner así como un ejemplo, una compañía tecnológica ofrece algún tipo de solución que sea innovadora, un producto que sea innovador, en los primeros años de desarrollo ese producto va a rendir
cero. Es más, va a rendir negativo probablemente a nivel de la compañía, porque voy a invertir un montón de recursos en investigación, en desarrollo, etcétera, y todavía no me va a traer resultados. Pero como es una muy buena solución, una solución innovadora, que puede ser incluso disruptiva, puede traer pues un cambio para el mundo, mi proyección de crecimiento es a futuro. Entonces, hoy ese nuevo producto, ese nuevo servicio, me genera cero, pero tiene tanto potencial que probablemente en 5 años se convierta en uno de los productos más rentables que pueda tener la canasta de productos y servicios de esa compañía. Entonces, digamos, esa compañía se va a valorizar mediante la proyección de flujos futuros. Cuando yo traigo esos flujos futuros a valor presente con una tasa bajita, como es la que teníamos hasta el año pasado, bien, porque no tenemos como que, o sea, la compañía se ve muy bien valorizada, no tenemos como volatilidad en términos de valorización, se ve como a un nivel justo, digámoslo así, pero cuando ya la expectativa de tasas empieza a subir, y es un tema de regla cuantitativa, esa tasa sube, y por lo tanto, cuando yo traigo a valor presente esos mismos flujos, ya, pero descontados a una mayor tasa, entonces ese valor se ve como mucho más reducido, y ahí es donde realmente hemos tenido el mayor impacto en todas las empresas con ese perfil growth, donde el nivel de valorización no es que se haya deteriorado los fundamentos, sino que es un tema cuantitativo puro de cómo las tasas han afectado el nivel de valorización de estas compañías. Pero al mismo tiempo cabe recalcar el tema de calidad. Y me enfoco en esto porque en el mundo creo que vamos a enfrentarnos con un montón de oportunidades de inversión, y si nos dejamos llevar únicamente por el precio, probablemente más bien terminemos perjudicándonos, porque podríamos entrar hasta una especie de lo que se conoce como trampa de valor, ¿no? Aparentemente está barato, espero que suba, pero fundamentalmente no es lo suficientemente fuerte como para poder realmente disparar una subida. Sin embargo, cuando nos enfocamos en compañías growth, porque seguimos teniendo una convicción que de repente puede haber volatilidad en el corto plazo, podría tocar nuevos mínimos, es verdad, en la medida de cómo se vaya moviendo este tema de las tasas de interés y todos los problemas que mencionó Jorge, pero lo cierto es que las compañías son de muy alta calidad. Entonces, ante una posible recuperación, estas deberían ser las primeras en liderar esa recuperación, y hacia ahí es donde en verdad estamos poniendo más que nada la visión, ¿no? Entonces, y por otro lado, y es la segunda parte de la respuesta que te mencionaba de la gestión activa, creo que digamos, por la otra cara de la moneda en comparación a Estados Unidos, que es un mercado muy eficiente, existen otros mercados muy ineficientes donde realmente sí se puede explotar de una mejor manera lo que significa invertir en ese mercado, como por ejemplo los mercados emergentes. Creo que son un claro ejemplo de eso. Hay mucha dispersión, hay mucho análisis de valor relativo en términos de mercados emergentes, y otra del valor agregado que nos brinda, además de la explotación de esas ineficiencias de mercado, la gestión activa también nos ayuda a que nosotros no tengamos que estar tomando las decisiones, sino que por el contrario, el gestor que tiene todos los recursos pueda realmente ver cuándo una compañía, los fundamentos de una compañía se han deteriorado de manera estructural, entonces es momento de vender, cuando una compañía tiene más de 20% de caídas y por lo tanto tiene una especie de stop loss sobre esa compañía, siempre y cuando esto sea como injustificado, digámoslo así, tienen una disciplina de venta, porque en verdad al final todo el mundo puede comprar, pero realmente cuándo debes salir o hasta cuándo debes quedarte dentro de una compañía, creo que es una de las preguntas más clave para poder preservar una rentabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que hay múltiples beneficios. En algunos mercados la gestión activa va a ser más difícil que en otros, pero en conclusión siempre van a haber bolsillos de valor de donde obtener rentabilidad independientemente del mercado. Muchas gracias, Cris. Bueno, el tiempo nos ha ganado y voy a hacer una última consulta que he visto también que ha sido recurrente. Allí está, en esta consulta tal vez Jorge nos pueda ayudar. Y es referente a una inquietud de algunos clientes respecto a si les convendría invertir en fondos mutuos o en un fondo de AFP. Y tal vez ahí Jorge es el más indicado como para comentarnos qué alternativas podemos tener que tienen obviamente una ventaja interesante respecto a los fondos de la AFP. A ver, yo creo que la ventaja de los fondos mutuos es que, a diferencia de las AFPs, están mucho menos restringidas por motivos regulatorios. Las AFPs, tanto por restricciones impuestas por el Congreso como el Banco Central de Reserva, tienen que invertir por lo menos 50% de sus activos en el Perú. Por lo tanto, para bien o para mal, el rendimiento de los fondos de las AFPs va a estar bastante expuesto a lo que suceda con los activos peruanos y por extensión con la economía peruana.
A ver, desde un punto de vista de diversificación de riesgo, eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque seguramente, ¿no? La gran mayoría de personas que tenemos un fondo de pensiones en una de las AFPs peruanas, estamos ya expuestos a lo que suceda con el Perú de muchas otras formas. Seguramente tenemos un trabajo en el Perú, tenemos una empresa en el Perú, nuestra casa está en el Perú, nuestra familia de repente trabaja en el Perú también. Entonces, ya estamos muy expuestos a lo que sucede con el Perú. Entonces, agregar a eso un riesgo adicional puede ser no necesariamente muy recomendable, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿no? De nuevo, a riesgo de ser repetitivo, desde el punto de vista de gestión de portafolios y diversificación de riesgos, no es lo ideal. Un fondo mutuo, y en general una familia de fondos mutuos, ofrece una gama de posible diversificación mucho más rica y atractiva que lo que ofrece una AFP, en donde, para empezar, solamente estamos de alguna forma expuestos o en la posibilidad de invertir en 3 tipos de fondos distintos. En una familia de fondos mutuos, tenemos la opción de invertir en fondos diversificados globales, como por ejemplo los fondos Visión, pero también tenemos la oportunidad de lograr alguna oportunidad puntual o oportunística en fondos un poco más especializados que puedan cumplir algún rol de apreciación o de preservación de capital que no estén expuestos a lo que suceda con la economía peruana, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia y el principal beneficio también de invertir en un fondo mutuo y no en el de una AFP. No sé si es que Cristel o Rocío quieren agregar algo sobre ese fondo, pero creo que de nuevo, ¿no? Desde el punto de vista de gestión de portafolios y de diversificación de riesgo, ese es el principal atractivo de invertir en una familia de fondos mutuos. Yo quería complementar, o sea, totalmente cierto lo que mencionaba Jorge, ¿no? El tema de la diversificación y el tema de las restricciones que pueden tener las AFPs con la política de inversión de tener que restringir el 50% aproximadamente en Perú, ¿no? Y el tema de las comisiones también a veces puede influir. Lo otro es el tipo de las estrategias diversificadas que tenemos a través de los fondos mutuos, ¿no? Nosotros contamos con aprox más de 51 fondos disponibles hoy en día en la administradora de fondos y así las otras administradoras también, ¿no? Entonces tienes una mayor diversificación no solamente en las estrategias, sino en la oferta de fondos mutuos que le podemos ofrecer a los clientes para cada uno de los perfiles de inversión, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, no nos queda otra más que despedirnos, ya se nos ha agotado el tiempo, esto ha sido muy súper interesante, muchas gracias a los panelistas, a Jorge, a Cristel, a Rocío, por su excelente presentación, muchas gracias por supuesto a quienes nos están acompañando hasta este momento, gracias por su tiempo, gracias por preferirnos, y bueno, aquí estamos como siempre, seguro que en una próxima fecha estarán siendo invitados a nuevos webinars como estos. Y gracias, por supuesto, también por todas las consultas que nos hacen, que enriquecen bastante esta presentación. Sin más que decirles, bueno, eso es todo. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Chao, chao.